durante mi niñez, viví en un pequeño pueblo, deseando una vida simple y colmada de felicidad. En nuestra juventud, llena de sueños y entusiasmo, me casé con mi amor de la adolescencia, Javier. A pesar de no tener muchos medios, lo fundamental era nuestra unión, al menos así lo percibía en aquel entonces. Al observar en retrospectiva, logro identificar actualmente las pistas de lo que estaba por ocurrir, aunque en ese momento no podía imaginarlo. Fue un verdadero gusto encontrarme con el caballero. Al mudarnos por vez inicial a la modesta casa que alquilamos, fuimos recibidos por Thompson, el alcalde de nuestra localidad, Javier y yo. A pesar de no ser de gran tamaño, la vivienda era de nuestra posesión. Tenía un cariño travieso, un pequeño jardín que atendía con ternura. Ambos estábamos emocionados por el comienzo de esta nueva fase que se presentaba ante nosotros. Disculpe, Thompson tenía más de 60 años de edad. Desde el instante en que nos conocimos, su rostro irradiaba calidez con una sonrisa permanente. Antes, era el tipo de alcalde que solía visitar regularmente para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones en la vivienda. Recuerdo claramente la primera vez que vino a arreglar un piso en mal estado. Siempre demostraba humildad, preguntando si necesitábamos algo y haciendo bromas discretas sobre los cambios que había sufrido el barrio con el paso del tiempo. En ese instante no le di mucha importancia. Era un señor mayor de gran edad y con un carácter muy amable. No obstante, con el paso del tiempo, las situaciones empezaron a cambiar. Las obligaciones laborales han requerido que viaje fuera de la ciudad con más frecuencia. Me di cuenta de que pasaba la mayor parte de mi tiempo solo en casa. En este tiempo empecé a notar la presencia de Dios. Una visión fresca acerca de Thompson. Antes, solía interrumpir su marcha de manera más frecuente e inesperada. De tanto en tanto, resulta imprescindible llevar a cabo una revisión del hogar. A veces, solo por iniciar un diálogo. Al principio pensé que no tendría utilidad alguna. Después de todo, se desempeñaba como la figura principal de nuestra localidad. No obstante, con el transcurrir de los días, me di cuenta de que algo había cambiado en nuestras conversaciones. Mientras se encontraba ocupado en el jardín de su hogar durante la tarde, el señor Thompson interrumpió su labor. Antes acudía con más frecuencia. Aunque su compañía no me incomodaba, algo en sus llegadas empezó a volverse incómodo para mí. Siempre mostraba una generosidad excepcional. No obstante, la intensidad latente de su enfoque me resultó difícil de controlar. Esa tarde, nuestra charla se extendió más de lo que acostumbra. Mantenemos una conversación acerca de las condiciones meteorológicas y las transformaciones en la zona. Empecé a darme cuenta de que sus cuestionamientos tenían un carácter más íntimo de lo que había previsto. ¿Estás feliz aquí? Aquella experiencia me desafió con una mirada que me hizo sentir un poco desprotegido. Estaba dudando acerca de cuál sería la manera más adecuada de responder. Por supuesto, me alegraba estar en compañía de Javier. No obstante, empecé a notar una distancia creciente entre ambos. Especialmente por las largas horas de trabajo que tiene. En ciertas ocasiones, sentí soledad a pesar de tenerlo cerca en casa. A pesar de todo, no quería revelar esa información al señor. Thompson, mantén silencio. Con una expresión alegre en mi cara, solté un grito con la intención de modificar mi perspectiva mental. Pero el señor, ¡qué sorpresa! Thompson no estuvo dispuesto a permitirle que se fuera. En algunas ocasiones he destacado lo fácil que es olvidar lo importante que es tener a alguien con quien hablar, sentir que alguien realmente está escuchando. No pude hallar las palabras, pero la forma en que lo dijo me provocó escalofríos en la espalda. Las palabras que había dicho permanecían suspendidas en el aire, aún después de que se hubiera ido. Verifiqué que todo estuviera organizado, recordándome que se trataba de una conversación sin importancia. Al arribar, ¡qué sorpresa con el señor! Después de que Thompson volvió, empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Los elogios, que al principio eran inofensivos, terminaron por volverse una responsabilidad inesperada para él. Hablaba acerca de cómo tenía decorada mi casa y de cómo me las arreglaba para mantener todo organizado. Al principio, lo consideré un elogio, pero más tarde me di cuenta de que su capacidad para fijarse en los detalles era excepcional. En una noche, Javier estaba de viaje por motivos de trabajo. Durante la noche, todo transcurrió con normalidad y me hallé sentado en la silla, sosteniendo un libro. Al escuchar el repique de la campana, sin esperar a nadie, vacilé antes de dar una respuesta. Al entrar por la puerta, me topé con el caballero. En su cara, Thompson lucía una sonrisa muy grande. Mencionó que estaba en los alrededores.
Pensaba en hacer una pausa para asegurarme de que todo estuviera correcto. Sonríe de forma cortés y retrocede para dejarle pasar. Acostumbraba a detenerse sin avisar, así que no le presté mucha atención. Entró en la habitación y empezamos a charlar, como era nuestra costumbre. No obstante, en esta ocasión noté un ambiente lleno de una tensión inusual. La manera en que me miraba me hizo sentir vigilada de una forma inesperada. A pesar de no haber expresado comentarios inapropiados, experimenté una leve sensación de preocupación. En el transcurso de nuestro diálogo, el caballero Thompson se acercó más a mí de lo habitual. Durante nuestras charlas, noté que cada vez se acercaba más a mí, lo cual me generó cierta incomodidad. Recuerdo riendo de manera forzada frente a lo que dijo, tratando de tranquilizar la incomodidad que crecía dentro de mí. Explicó que su actitud era solo un gesto amable, que estaba reaccionando, pero de pronto, al parecer al percatarse de mi malestar, el caballero Thompson se acomodó suavemente en la silla y colocó con cuidado su mano en el apoyabrazos del sofá. De acuerdo a su opinión, es raro encontrar a alguien como tú, alguien que brinda atención genuina, alguien que se interesa de verdad. Aunque sus expresiones sonaban cordiales, percibí un matiz en su voz que generó en mí una sensación de ligera preocupación. Pensaba en irme y manifestar mi descontento, pero al final decidí quedarme. En lugar de eso, dejé escapar una risa nerviosa y acerqué mis rodillas al pecho, tratando de crear algo de distancia entre nosotros, aunque fuera únicamente en lo corporal. El caballero Thompson notó el cambio en mi actitud y por un momento, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Me observó con unos ojos tranquilos y una transparencia que no podía ignorar. Manifestó en tono suave que no pretendía causarte molestias. Quería informarte de que apreciamos tu trabajo. Elena, posees una singularidad verdaderamente especial. La manera en que dijo mi nombre provocó que me quedara sin aliento. En mi pecho, el corazón palpitaba con intensidad, sin hallar la forma de responder. Quería decir algo para hacer más llevadero el ambiente, pero las palabras no fluían. En ese momento, daba la sensación de estar atrapado, sin poder moverse de donde estaba. Antes de poder manifestarse, el señor Thompson se levantó de su asiento. Está bien, sería recomendable que vuelvas a tu noche, dijo con una sonrisa diferente. Aunque su sonrisa mostraba un tono especial, algo que no podía reconocer. Me gustaría verificar que todo se encuentra en perfectas condiciones y sin errores. Lloré, me hice daño en la garganta y presencié su partida de la casa. Al cerrar la puerta detrás de mí, dejé escapar un suspiro que no sabía que llevaba dentro. Se mantenía en ese sitio, observando detenidamente la entrada por un tiempo que parecía interminable, intentando entender lo ocurrido. En este instante, me encuentro más confundido que nunca. Por un lado, deseaba contarle a Javier lo que estaba pasando, pero por otro lado, me invadía el miedo, preocupada por lo que pudiera pensar. No pretendía causar problemas. Su intención no era causar incertidumbre en él, ni mucho menos, desencadenar su enojo. No obstante, al profundizar en el asunto, me di cuenta de que la actitud del señor Thompson despertaba emociones en mi interior. No me sentía bien y no tenía intenciones de encargarme de ese asunto. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que sus visitas tenían una razón oculta que él guardaba para sí mismo. ¿Qué labor debía finalizar? Conforme pasan los días, las manifestaciones del caballero. La cantidad de veces que Thompson se dejó ver incrementó. Cada vez que me aproximaba, sentía esa soledad y desamparo. Traté de dividirlo, pero se volvió más difícil de ignorar. Algo en su presencia aceleraba las pulsaciones de mi corazón, sin que pudiera entender por qué. Tenía presente lo crucial que era ser cauteloso y no dejar que la situación se saliera de control. No obstante, tenía plena conciencia de que en su interior, algo estaba cambiando profundamente. Jamás hubiera pensado lo profundo que llegaría a ser. Conforme el tiempo avanzaba, los días se convirtieron en semanas y la tensión entre el caballero aumentaba. Thompson y yo crecimos en conjunto de manera natural. Aún no había conversado con Javier acerca de las situaciones singulares que experimenté con el alcalde. Me inquietaba que él no entendiera o que se enfadara y se disgustara conmigo. Al final del día, mi intención era simplemente ser amable, ¿verdad? Fue solo una breve conversación, ¿verdad? Cada vez que el caballero lo mencionaba, venía a mi memoria. De repente, sin avisar, Thompson apareció en mi casa tratando de calmar la creciente sensación de incertidumbre que experimentaba. No obstante, la falta de certeza no era tan fácil de ignorar. La imagen del señor no se apartaba de mi pensamiento.
Thompson me miraba detenidamente mientras acariciaba el apoyabrazos de la silla en ese momento puntual, como si intentara crear una conexión no solo cercana, sino también íntima o relacionada con el mobiliario. Debería encargarme de reemplazar el momento de forma esporádica en mi mente, cuando sienta que la tensión crece en mi interior. En la soleada cocina de un martes, me encontré sola cortando verduras para la cena. Aunque antes disfrutaba cocinando, esta vez la situación fue más bien una decepción que un alivio. Mis pensamientos estaban en otro lugar, y me era imposible dejar de pensar que algo ocurriría en cualquier instante. Empecé a cocinar el pollo cuando escuché el timbre familiar. Experimento una sensación de descompás en los latidos de mi corazón. Desde la ventana de la cocina, tuve una visión nítida del caballero. En la entrada estaba Thompson, mostrando su característica sonrisa. Pasaron 2 días sin verlo, y en vez de sentir alivio como era de esperar, una extraña sensación en el estómago me invadió. Tras secar mis manos con una toalla, tomé una profunda bocanada de aire y me encaminé hacia la salida. Saludó a Elena H. con un amable buenas noches el caballero. Al abrir el paquete, Thompson se inundó de alegría. Espero no estar siendo una molestia. Respondí con una sonrisa fingida, rechazando la propuesta de manera categórica. Me desplacé hacia la izquierda para cederle el paso, y él accedió a la casa sin vacilar, como si fuera la cosa más natural. Miró a su entorno. De manera breve, sus ojos se detuvieron en la cocina donde preparó la cena. Hizo referencia al agradable aroma que se percibía en el ambiente, al mismo tiempo que examinaba detenidamente la elaboración del plato. Expresé con cortesía mi impresión sobre tu destreza culinaria, aunque no tenía total certeza al respecto. Es solo algo simple para la comida, sin nada fuera de lo común. El hombre respondió cuestionando si esa era tu forma usual de expresarte. El autor lleva por apellido Thompson. Realmente admiro tu capacidad para transformar lo sencillo en algo extraordinario. Los aplausos le parecían agradables, sin embargo, ella experimentaba una sensación diferente al escucharlos. Los aplausos que escuchaba no se asemejaban a los que acostumbraba a recibir de mis amistades, ni siquiera de Javier. Su mirada transmitía un peso, como si estuviera descubriendo algo en mí que trascendía la comida o el hogar. Viví un renacimiento repleto de retos, pero me esforcé por vencer esa impresión. Mientras lo dividía, le manifesté mi gratitud. ¿Necesitas algo específico? Supongo que has llegado para presenciar algo. La protesta del caballero. Thompson experimentó ciertas modificaciones. Antes de contestar, parecía dudar un poco. Me gustaría tener una breve conversación contigo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que pudimos tener una conversación adecuada. Era notorio lo impresionado que estaba. Siempre disfrutamos de momentos agradables cuando él venía de visita, pero nunca pudimos conversar en profundidad. A pesar de haberlo avistado con regularidad en la región últimamente, no se me pasó por la mente que deseara entablar un diálogo más profundo. Aunque experimentaba una ligera sensación de nervios, no pude contenerme y acabé gritando en voz alta. Claro que sí, podemos sentarnos. Lo llevé a la habitación y le indiqué que tomara asiento en una silla al lado del sofá. Tomé asiento detrás de él, en la butaca que Javier y yo compartimos para disfrutar de la programación televisiva en compañía. Antes de la llegada del caballero, se experimentó un instante poco común de quietud. ¿Volverá Thompson a expresarse de nuevo? Jamás había notado su tono tan serio. ¿Posees información sobre este tema? Empezó con calma. En los últimos tiempos, he dedicado tiempo a meditar sobre la existencia y cómo las situaciones cambian a medida que transcurre el tiempo. Es fácil caer en la monotonía cotidiana y dejar de enfocarse en lo que realmente importa. Me encontraba desorientado respecto a mi domicilio. Manifesté con prudencia. Entiendo lo que quieres decir. A veces, la vida se vuelve frenética y es difícil mantener presente lo que realmente importa. El caballero. Thompson soltó un grito al tiempo que sus ojos se adentraban en los míos. Exactamente así es. Es esencial recordar que a veces es preciso dar marcha atrás y asegurarnos de que estamos viviendo la vida de forma auténtica, no solo siguiendo una rutina. Las expresiones que utilizó me hicieron sentir incómodo, provocando una sensación de malestar y dejándome sin palabras en ese instante. Desconocía la magnitud de lo que estaba imponiendo y cuestionaba si verdaderamente quería descubrirlo. Con una voz tranquila, mencionó el nombre de Elena H. al avanzar un paso adicional hacia ella. Desde el momento en que nos encontramos, he sentido una conexión especial contigo que es complicada de explicar. Hay una conexión especial que no he podido ignorar. He reflexionado muchas veces sobre nuestras conversaciones y tu actitud. Eres una persona excepcional y me resulta difícil poner en palabras lo mucho que te aprecio.
Viví la sensación de mi respiración quedándose atrapada en mi garganta. A pesar de la amabilidad de sus palabras, revelaban un tono confidencial. La manera en que les transmitió la noticia provocó una sensación de opresión en mi pecho, pero de manera desfavorable. De repente, me encontré en una circunstancia de la cual no tenía idea de cómo salir, sin seguridad en mi solución. Mi mente se inclinaba en busca de las palabras precisas. Estaba intentando encontrar una forma de calmar la tensión palpable en el ambiente de la habitación. Me resultaba imposible articular palabra alguna. Mis palabras apenas lograron salir en un susurro, mi voz temblorosa. Admiro el reconocimiento del público. Señor de la caballería. Aunque mi apellido es Thompson, estoy casada. Siento un amor muy grande por mi marido. No revelaba asombro frente a lo que le comunicaban. En lugar de eso, se acercó a su silla y me miró detenidamente por un momento. Resultaba imposible de concebir la manera en que se comunicaba. Entendió la circunstancia y, de manera serena, se disculpó con cierta aprensión. Elena, prefiero no causarte molestias, pero tampoco puedo ignorar lo que estoy sintiendo en este momento. Cada vez que ella hablaba, sentía como si una corriente eléctrica recorriera todo mi ser con sus palabras. Antes había escuchado sus elogios hacia mí, pero esta vez era diferente, algo inesperado. En sus ojos se ocultaba algo más profundo, algo de una intensidad superior. Sentí una mezcla de miedo y confusión que parecía rodearme por completo. No era solo un abogado amable que estaba profundizando en la investigación. Era algo extra, algo que me hacía sentir inseguro sobre cómo manejar la situación. El señor Thompson manifestó su intención de evitar cualquier tipo de disputa entre la persona a la que se dirigía y su pareja. No obstante, resultaba innegable la atracción que sentía por ti. Quería compartir contigo mis sentimientos. Me quedé sin poder articular ni una sola palabra. Traté de comunicarme, pero las palabras no lograron salir de mi boca. No pretendía causarle daño, aunque tampoco quería crear ilusiones engañosas. ¿Qué tarea tenía que realizar en esta situación? ¿Cómo hacerle entender que ya estoy casada y que no deseo nada más que mi relación con Javier? Finalmente, opté por tomar una respiración profunda, percibiendo los fuertes latidos de mi corazón en el pecho. Informé con firmeza a Thompson. Entiendo que estás siendo honesto, pero debo ser franco contigo. Estoy casada y mi dedicación hacia mi esposo es total. Aprecio tu amabilidad, pero lo que busco es simplemente establecer un vínculo entre los dos. Después de un largo tiempo, presencié cómo la decepción brillaba en sus ojos. Volvió la vista hacia sus manos y luego dibujó una sonrisa tranquila. Mostró serenamente que entendía. Pido disculpas por haberte molestado. Jamás tuve la intención de llevar a cabo esa acción. Una sensación de calma invadió mi ser al ver cómo una sonrisa se formaba en mis labios. La tensión entre nosotros parecía estar disipándose, pero dejó una sensación incómoda que perduró. No podía quitarme de la cabeza la idea de que las cosas ya no serían como antes. Que los sentimientos del señor Thompson hacia mí se mantengan, independientemente de si los manifiesta o no. Al levantarse, seguí a su espalda. Mostró agradecimiento por haber sido escuchado, pero a pesar de mantener un tono suave, se percibía un leve toque de tristeza. Estaré fuera hasta la noche. Deseo que tengas presente lo mucho que aprecio y respeto tus fronteras, Elena. Quería expresarte lo que siento. Traté de esbozar una sonrisa forzada para ocultar la incomodidad que seguía presente en mi ser. Agradecí al señor Thompson por su amabilidad. Quedaremos en este sitio. Al salir de la habitación, me detuve por un momento para contemplar el espacio vacío que se extendía ante mí. Mis ideas eran como una suave brisa. Resultaba asombroso lo ocurrido, me costaba entenderlo. Cuando mantuve esta conversación con nuestro abogado, mi unión con Javier ya estaba establecida. ¿Qué circunstancias se daban en ese instante? ¿De qué manera pude sentir que mi mundo entero se deshacía lentamente? Levanté la mirada con la intención de aclarar las incertidumbres. Tuve que centrarme en mi vínculo con Javier para reavivar los sentimientos de cariño y responsabilidad que compartimos, a pesar de que una voz interior me indicaba que aún había asuntos pendientes por resolver. Después de conversar con el señor Thompson, procuré dejar en el pasado todo lo ocurrido. No quería que afectara mi relación con Javier ni complicara la situación con nuestro abogado. Aunque guardé en silencio mis sentimientos, estos no se desvanecieron. La confusión continuaba y me encontraba constantemente analizando la interacción entre ellos. Después de algunos días, el señor Thompson desapareció nuevamente de forma inesperada. Cuando escuché el tintineo de la campana, mi corazón se inundó de alegría. No estaba listo para enfrentar otra conversación aburrida,
aunque sabía que tenía que afrontarla directamente. Al momento de abrir la puerta, hice un gran esfuerzo por conservar la tranquilidad. «Hola, Elena», respondí a su requerimiento. A pesar de ser cauteloso, su tono sigue siendo amable. Deseaba comprobar y asegurarme de que todo estaba correcto con la casa. Dije con una sonrisa fingida. «No se inquiete, señor Thompson, estoy agradecido por haberte consultado». Mostraba cierta vacilación antes de continuar. Manifesté: «He estado pensando mucho en lo que dije durante nuestra última charla. Mi intención no era causarte molestias. Entiendo las restricciones que impones y las respeto. Solo quería plasmar todos mis pensamientos». Miré de forma rápida a la persona que estaba delante de mí, captando la intensidad de sus expresiones. En este instante era fundamental mantener la determinación. Era claro que no había espacio para la incertidumbre. Mostré mi gratitud por su comprensión. «No obstante, debo comunicarme de forma clara. Estoy en matrimonio. Mi prioridad principal es la planificación de mi matrimonio con Javier y no puedo dejar que nada desvíe mi atención. Agradezco la oportunidad de trabajar juntos, pero eso es todo». El semblante del señor Thompson se volvió más sereno, aunque aún se podía notar un atisbo de tristeza en su mirada. De manera tranquila, manifestó su acuerdo con mis expresiones sin mostrar oposición. «Entiendo», susurró lentamente. «Lamento si me he pasado de la raya». Inhalé profundamente, sintiendo una placentera calma recorrer mi ser. «Así es, todo está en orden. Me gustaría asegurarme de que ambos estamos de acuerdo». Después de abrazarlo brevemente con respeto, se retiró una vez más. Al salir, me quedé en la puerta viéndolo irse, sintiendo una mezcla de emociones. Aunque me embargaba la tristeza al encontrarme en esta circunstancia, al mismo tiempo, me invadía la gratitud por haber establecido los límites adecuados. En aquella noche, Javier y yo disfrutamos de una cena en compañía, y en ese instante, experimenté una sensación de total lucidez que tenía tiempo sin experimentar. A pesar de sentirme impactado por los eventos de las últimas semanas, era consciente de la importancia de continuar avanzando. Tenía que concentrarme en lo que realmente importaba. La familia, mi vínculo con Javier y el afecto que compartimos. «¿Qué tal estás?», Javier preguntó, notando que el silencio reinaba en el entorno. Una sonrisa ilumina su cara, intentando apartar las preocupaciones. Expresó su felicidad por tenerlo en casa con un gesto de mano, respondiendo: «Sí, solo meditando». Manifestó su felicidad al regresar a su residencia. En ese momento me di cuenta de que, a pesar de la confusión o la complejidad de las emociones humanas, tenía muy claro cuál era mi objetivo principal. Tuve que asegurarme de mantener la comunicación que tenía con Javier. No dejaría que algo ni nadie resultara perjudicado por esa situación. Estaba convencido de que lograríamos nuestra meta juntos, sin importar las situaciones que se presentaran.